Qué poco ha faltado para que el Real Oviedo se llevase la victoria en un encuentro donde el equipo supo competir bastante bien, donde realizó un muy buen partido y donde podemos volver a constatar que el equipo sigue mejorando de la mano de Guillermo Almada, donde Guillermo Almada está cambiando las cosas, está haciendo que el equipo siga creciendo, pero te falta muy poquito. En muchos partidos a lo largo de la temporada hemos podido comprobar cómo a veces te falta nada para llevarte esos 3 puntos y una vez más vuelve a suceder más de lo mismo, pero repito, ante un Real Oviedo que sigue creciendo, que sigue en un momento ascendente y que ayuda a que nosotros, los aficionados del Oviedo, podamos tener algo más de esperanza, podamos vislumbrar un futuro algo más ilusionante, o al menos que la dirección del equipo pueda cambiar un poquito, porque esa es la sensación de que Guillermo Almada está siendo capaz de enderezar un poquito al menos al equipo. Un partido que prácticamente lo tenía el Real Oviedo, pero en el minuto 83, en una acción que ha generado algo de polémica y que ya luego comentaremos, pues el Betis empataba el encuentro 1-1 en un partido donde, repito, el Real Oviedo lo ha sabido competir, en momentos ha doblegado al Betis, ha dominado el encuentro a su manera, sabiendo cuáles son las carencias de este equipo y hasta dónde puede llegar, y el Real Oviedo que firma un partido bastante serio por parte del Betis. Decir que creo que ha estado más espeso que otras veces, creo que también es mérito del Real Oviedo y no solo de mérito del Betis, y decir que el Real Oviedo, pues como estaba diciendo, ha sabido competir de una manera muy, muy buena y de una manera en la que le ha puesto las cosas realmente complicadas al equipo andaluz. Vamos a repasar los 11 del partido y seguimos con el análisis de este encuentro. El Real Oviedo que salía en portería con Aaron Escandel, lateral derecho Lucas Hijado, lateral izquierdo Reina Lassan, eje de la zaga Carmó y David Costa, centro del campo Sibo Colombato, arriba en la delantera por la banda derecha Hassan, por la banda izquierda Ilias. Me faltaba en la media punta Alberto Reina y en la punta del ataque Alejandro Forés, un Alex Forés que parece que puede salir, pero que ha jugado un partido y además no lo ha hecho, ha jugado este partido y no lo ha hecho mal. El extremo que el delantero que pertenece al Villarreal, y que el Real Oviedo tenía esa opción de compra, pero parece que todo esto se puede romper debido a la salida de Alex Forés, aunque veremos, porque este último partido, que a mí me ha parecido que no lo ha hecho mal, puede hacer que finalmente se quede, y sobre todo ante las dificultades que tiene el Real Oviedo para encontrar un delantero centro. El Betis salía en portería con Alex Valles, en la banda derecha Ortiz, en la banda izquierda Junior Firpo, en el centro de la defensa Marc Bartra y Gómez, en el centro del campo Marc Roca y Pablo Fornals y Lo Celso, arriba la delantera, por la derecha Anthony, que provocaba ese gol, por la izquierda Aitor Ruibal, y en la punta del ataque el Cucho Hernández, que la verdad que le ha generado bastantes complicaciones a los defensas del Real Oviedo, porque tiene esa movilidad, porque en muchos momentos ha estado correteando. Creo que tampoco él se ha encontrado muy cómodo, pero siempre tenías ahí la sensación de que era un delantero peligroso, un delantero que podía ponerte las cosas complicadas, y daba esa sensación en algunos momentos de ser un futbolista beligerante. ¿Qué más cosas quiero comentar del Real Oviedo? Bueno, quiero hablar sobre esa primera parte, ¿no? Una primera parte donde el Real Oviedo tuvo sus momentos, donde le estaba costando salir porque Cuasi Sibo estaba sufriendo mucho. Al final esto ya lo vimos en segunda división, ¿no? Como hay equipos que flotan a Sibo. Cuando hablo de flotar me refiero a que dejan libre a Sibo, y a los demás jugadores pues están un poquito más encima de los demás jugadores, y de esta manera a la hora de ir a presionar, cuando recibe Sibo, tú ya le vas a encimar, y eso provoca que un jugador como Sibo, que cuenta con algunas carencias en su fútbol, pues se le complique la vida y al Real Oviedo le cueste encontrar esas líneas de pase, y eso es lo que pasó especialmente en la primera parte, y a eso se debe que en la segunda parte saliese Nicolás Fonseca, ya no solo por ese trato de balón de Cuasi Sibo, que no es el mejor, sino también porque además Sibo para mí no te estaba dando ese empaque al centro del campo, a nivel de robos no estaba aportando mucho, estaba llegando tarde en algunas acciones. Es cierto que creo que en la segunda parte calibra un poquito mejor el centrocampista ganés, pero para mí Sibo no hace un buen partido. Ya luego tendréis el vídeo de las notas donde
Singularizaré un poquito más sobre algunos jugadores, pero esta es mi sensación con Kwasi Sibo. Más allá del centrocampista danés, quiero hablar de Ilya Chaira también, que ha hecho un partido muy bueno, muy activo, activando a sus compañeros. Siempre lo digo de Ilya Chaira, ¿no? Que es un futbolista muy dinámico, un futbolista que vive mucho el fútbol, que entiende muy bien cómo moverse entre líneas, que aparece por el interior, por fuera, que la pide y acaba marcando un auténtico golazo donde Aaron Scandell es el que inicia la jugada, desplazando ese balón en largo, la controla muy bien Alex Forés, y lo que estaba diciendo antes de Alex Forés, que para mí hace un partido donde está bastante bien para ser un jugador que prácticamente no estaba teniendo minutos, que para mí mejora o que como mínimo iguala lo que estaba haciendo Salomón Rondón en muchos partidos, y para mí lo mejora. Es decir, yo no entiendo por qué Alex Forés no estaba contando prácticamente con minutos ni con Luis Carrión ni con Belko Paunovic, porque considero que a lo mejor para este Oviedo y para este momento es un mejor delantero, y un delantero que te puede sacar más partido en ciertas acciones, como hemos visto hoy en el encuentro, y por tanto no entiendo esa suplencia. Esa suplencia además sin prácticamente minutos o con minutos residuales, y yo creo que hoy hace un partido, repito, mejor que muchos de los que estaba haciendo Rondón con la camiseta del Real Oviedo. Acción, como decía antes, que iniciaba Aaron Scandell, donde encuentra a Alex Forés, que la baja muy bien. Ilya Chaira la controla, la baja, acuna muy bien la pelota y va trayendo rivales y dispara desde la lejanía, donde a lo mejor el portero del Betis, Valles, está un poquito pegado a ese palo derecho y debía posicionarse de mejor manera y perfilarse de otra forma, pero Ilya Chaira pega un latigazo impresionante donde logra que el Real Oviedo se adelante en el marcador. Muy buen partido Ilya Chaira, repito, ya individualizaré aún más en el vídeo de las notas, y quiero hablar un poquito del juego colectivo del equipo. Y es que seguimos viendo una mejora del Real Oviedo, tanto a nivel defensivo y sobre todo a nivel de pelota. Creo que se ha cascado un partidazo a Alberto Reina, y eso es lo que le pedíamos en este canal a algún centrocampista del Real Oviedo, que cogiese la batuta, que dijese: aquí estoy yo, voy a encontrar soluciones, voy a encontrar líneas de pase y voy a cambiar el juego del Real Oviedo. Y eso es lo que ha hecho Alberto Reina, que se ha cascado, como estaba diciendo, un partidazo, capaz de encontrar esos resquicios, girando muy bien, ayudando a que el equipo encontrase esos espacios en el juego, orquestando los ataques del Real Oviedo. Y para mí Alberto Reina ha cuajado un auténtico partidazo y ha hecho uno de los mejores partidos de la temporada. Te diría que a lo mejor el mejor de Alberto Reina de lo que llevamos de temporada. Con este encuentro ya acabamos la primera vuelta, y la acabamos, yo creo que con buenas sensaciones, viendo de dónde venía el equipo, de ser un equipo incapaz prácticamente de puntuar, y sobre todo fuera de casa, viendo lo del Alavés el otro día, que supone una mejora. Hoy, que ante un gran rival como es el Betis plantas cara y le pones las cosas complicadas, que sí, que el Betis estuvo espeso, pero también estuvo espeso el Alavés, y repito, creo que eso es mérito también del Real Oviedo. En fin, creo que se juntan varias cosas que hacen que, como decía al inicio del vídeo, podamos tener algo de esperanza en que este Real Oviedo pueda al menos luchar hasta el final por la permanencia, que es al final, como mínimo, debe ser el objetivo del Real Oviedo, ¿no? El llegar a final de temporada con opciones de salvarse. Y yo creo que este Real Oviedo, si sigue así, va a tener esas opciones. El problema es donde te encuentras ahora mismo, que estás muy por debajo del resto a nivel de puntaje, eres el colista, el último, y hay que sacar esto adelante y empezar a puntuar de 3, porque si no va a ser muy complicado salir del pozo. Más allá de estas sensaciones a nivel de clasificatoria, comentar que el equipo a nivel de fútbol, como decía al inicio, tiene sus momentos de dominio, de tener la pelota. Creo que tampoco podemos pedir a este equipo que roce la excelencia, porque no tiene jugadores para ello, pero hay que pedirle primero actitud, que es algo que ya estábamos viendo en anteriores partidos y que parece que en este Real Oviedo es algo prácticamente innegociable, ¿no? La actitud en general es muy buena del equipo, y luego que las diferentes piezas del Real Oviedo pues intenten hacerlo de la mejor manera posible. Y hemos visto a ese Alberto Reina relucir, hemos visto a ese Colombato abnegarse en defensa, sacrificado, ayudando mucho en diversas tareas del juego. Sibo, para mí, ha sido un poquito esa nota discordante, pero para mí, por lo demás, el centro del campo ha estado bien, y hemos visto
mucho más centrocampismo que otras veces. Creo que Illa Cheira es un extremo, pero también aporta centrocampista por su juego interior, por su capacidad para asociarse. La primera parte estaba algo impreciso, pero ya luego fue afinando el extremo marroquí hasta marcar ese golazo. Hassan tiene esos momentos de desborde que luego tiene que atinar un poquito más en las diferentes acciones, ¿no? A la hora de pasar. No es tan buen pasador, pues, por ejemplo, como Illa Cheira, ¿no? Que para mí es un futbolista que en ese sentido rinde mejor que Hassan. Luego Hassan tiene sus cosas y esa desenvoltura, ¿no? Que tiene para marcharse de los jugadores rival, pero creo que también aporta. Brecalo le costó un poquito adaptarse al encuentro, pero poco a poco fue teniendo algo más de protagonismo. Repasando los cambios, fueron Nicolás Fonseca, que me ha gustado el partido de Nicolás Fonseca y que viendo la situación del pivote en este Real Oviedo creo que no lo va a tener muy complicado para hacerse con el puesto, y viendo las prestaciones que ha dado al Real Oviedo en este encuentro, donde me parece que no ha perdido la compostura, más o menos ha mantenido el tipo, ha estado para mí mejor que Quasisivo en los robos, con pelota yo creo que se le ve un futbolista con algo más de finura por lo menos, y creo que, repito, a poco que esté bien y coja la forma, Nicolás Fonseca tiene mucha pinta de que puede ser el pivote titular, ya que Dendoncker, que está siendo otra de las sorpresas, ¿no? Esta de repente desaparición del 11 de Leander Dendoncker, del belga, veremos qué consecuencias tiene esto, si va a salir en el mercado invernal o no, y cómo se lo toma este centrocampista, que esto daría para otro vídeo. Thiago Borbás, que salía en el minuto 76, bueno, esto lo voy a comentar en las notas, no mejor, pero que deja alguna acción buena, tiene nada más salir una acción donde se marcha al espacio, pero acaba cerrándole muy bien la defensa del Betis, y yo creo que tenía una acción mejor, que era la de jugar con un compañero que tenía a la derecha, y luego ya salía en el minuto 85 Javi López y Leander Dendoncker, pero bueno, los cambios no desentonaron, y creo que el equipo siguió manteniendo el tipo, aunque en los últimos minutos ya sufriendo, con un Betis que sobre todo cuando más sensación de peligro pudo generar, pudo ser a lo mejor en los últimos 10 minutos, aunque el Real Oviedo también tuvo las suyas, y yo creo que vimos a un Betis que en ratos apretaba, pero que en ratos también se disipaba un poco ese peligro. Defensivamente el equipo vuelve a estar bien, David Costa es el que más me gusta de la zaga, Aaron Escandel tiene un error en salida de balón, pero por lo demás está excepcional bajo palos, cubriendo muy bien y haciendo alguna parada bastante buena. El Betis tiene sus acciones, y alguno me preguntaréis sobre la acción de la polémica, sobre el gol del empate del Betis, y para mí, en primera instancia, me parece que no es falta, y viendo las repeticiones me sigue dando la sensación de que no es falta. Para mí esto es fútbol, y el fútbol es un deporte de contacto, y por tanto para mí esto no debe ser una acción punible, y está bien arbitrada esa acción. El problema es cuando tú ves que en la primera división española ese tipo de acciones muchas veces se pitan falta. Claro, ahí entramos en un dilema: ¿por qué unas sí, por qué otras no? Pero para mí, bajo ningún concepto, este tipo de acciones deberían ser falta, nunca deberían ser punibles, ya que creo que esto es fútbol, y el fútbol es un deporte de contacto, y por lo tanto para mí se acabó la polémica en este aspecto. Luego surgen dudas porque en otros partidos los árbitros pitan acciones que en otras pues pitan lo contrario, ¿no? Y ahí es un poquito cuando chirría la cosa y cuando está rechinando la situación, pero para mí, repito, eso nunca debería ser falta, por lo que he visto. Ponerme en comentarios vuestra opinión. Espero no recibir muchas críticas, porque he escuchado y he oído a gente que le parecía falta, pero a mí, sinceramente, tengo que ser honesto, no me ha parecido nada. Vamos a repasar las estadísticas del partido. 42% de posesión para el Real Oviedo, 58 para el Betis. En la primera parte es un 43-57 y en la segunda un 42-58, más o menos lo mismo. Goles esperados 1,24 del Real Oviedo, 1,62 del Betis. Ocasiones claras 2-7, tiros totales 13-15, parada 5-2, saques de esquina 5-2, faltas 15-8, pases 392 a 559. Aquí tenéis el mapa de disparos del Real Oviedo y el del Betis. Un Real Oviedo que cada vez tiene más capacidad para generar peligro, o esa es la sensación. A nivel de ocasiones, a lo mejor no generó tantas como el Alavés, pero hay que tener en cuenta el rival que tenías enfrente, ¿no? Creo que eso es algo a tener en cuenta, y es importante, porque al final no es lo mismo el Betis que un equipo como el Alavés, que al final es más de tu zona. Vamos ahora a particularizar un poquito.
pases precisos, un 91% Valentín Gómez, un 82% Álvaro Valles, pero bueno, esto tampoco es tan relevante. Vamos con las entradas ganadas, donde vemos a Junior Firpo encabezando la lista con 6, Ángel Ortiz con 4, David Carmo con 4, Hassan con 3, duelos ganados y la Chaira 5 de 14, el que más ha disputado junto a Mar Roca, que también ganó 5 de 14, Hassan 6 de 13, le he visto algo más implicado en los duelos, aunque luego debe ser más solidario en defensa y ayudar más al lateral, es lo de siempre. Junior Firpo 8 de 11, Alex Forés 5 de 11, repito, no me ha disgustado el partido de Alex Forés. En ataque, vamos a ver qué podemos recalcar. Tiros a puerta, Giovanni Lo Celso 3. Hemos visto en Lo Celso que en momentos aparecía en el juego del Betis para dilucidar un poquito la jugada y aclarar el juego del equipo andaluz. Y la Cheira, tiros a puerta 2, Hassan 1. Goles esperados 0,61 de Alberto Reina, que repito, para mí ha hecho uno de los mejores partidos de la temporada y una de las mejores actuaciones individuales de un jugador del Real Oviedo a lo largo de esta primera vuelta. Cucho Hernández 4 tiros fuera, David Carmo 2, tiros bloqueados 1 de Iliacheira, Palo Fornals 1, regates completados 3 de 5 de Hassan, 3 de 3 de Bartra, 2 de 8 de Chaira. En defensa, acciones defensivas, 1 de Giovanni Lo Celso, 3 de Hassan, 2 de Iliacheira, despejes 9 de Mar Bartra, Valentín Gómez 8, David Carmo 7, tiros bloqueados 2 Ángel Ortiz, Mar Bartra 2, intercepciones David Costas 3, Palo Fornals 2. Como podéis ver, como podéis apreciar, no estamos viendo a Quasisivo en estas estadísticas, porque es que el partido de Quasisivo es exiguo, completamente exiguo. Entradas ganadas, 6 de Junior Firpo, esto ya lo dijimos antes. Pases, creo que uno de los jugadores que más toques dio del Real Oviedo es Iliacheira, sí, 50, uno de los futbolistas con más capacidad para participar en el juego y que más autosuficiencia ha demostrado en este encuentro. Pases clave 3 de Hassan, 3 de Anthony, 3 de Palo Fornals, centros acertados 4 de 8 de Hassan, 2 de 5 de Raí. Iliacheira 4 centros y pases largos acertados 11 de 23 de Aaron Escandel. Los duelos ya lo hemos repasado y la portería para estos totales 5 de Aaron Escandel, 2 de Álvaro Valles, goles evitados 0,81 de Aaron Escandel, menos 0,76 de Alejandro Valles, que es cierto que lo comentaba el otro día y es que hay que comprometer más a los porteros, hay que hacer que los porteros lo pasen peor en los partidos, probarles más, hacer que esos disparos vayan con más calidad, hay que hacer un pequeño balance y una pequeña una pequeña diferencia, o sea, hay que hacer como una pequeña comparación, ¿no? Entre los disparos, entre los chutes de los rivales y los nuestros, ¿no? Porque muchas veces la diferencia es completamente notoria. En el partido de hoy, bueno, al menos se saca un latigazo Iliacheira que sirve para igualar un poquito la cosa, al menos en esa precisión a la hora de disparar, pero creo que luego hay más disparos y ahí el Real Oviedo debe precisar por completo. Y con esto vamos a ir dejando el vídeo de hoy. Ponerme en comentarios vuestra opinión acerca del encuentro. El Real Oviedo que sigue creciendo, sigue en ese terreno ascendente, pero necesitamos puntuar de 3. Esta semana ya tendréis vídeo del balance de lo que ha sido esta primera vuelta. Me podéis poner en comentarios consejos, vídeos que os gustaría que subiese al canal, etcétera. Y con esto dejamos el vídeo de hoy. Recordar que tendréis mañana el vídeo de las notas y también en formato short, tanto en formato short como en formato vídeo largo. Y con esto dejamos el vídeo de hoy. Recordar suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.